Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Riaño, yo soy la coordinadora de Psicólogos en Red, que es un poco la organización que arma esta charla de hoy. La charla de hoy es la primera, digamos, abrimos con esta charla lo que va a ser el proyecto anual, donde vamos a ir presentando distintas charlas y todas con eje, digamos, en las nuevas masculinidades. Vamos a ir abordando distintas temáticas con este eje transversal. Un poco la idea de hablar de nuevas masculinidades tiene que ver con que, mucho venimos escuchando por todos lados, en la tele, en las redes, en un montón de lugares, sobre el patriarcado y cómo esto afecta al despliegue de la subjetividad femenina y de disidencias, pero nos interesa pensar cómo también afecta al despliegue de la subjetividad en los varones. Entonces un poco tiene que ver con esto, ¿no? De cómo incide o de cuál es el costo de ser varón en nuestra sociedad. Entonces, hoy comenzamos con esta charla que está a cargo de 3 de nuestros compañeros de la red, que se los voy a pasar a presentar. Andrea Leo es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, trabaja actualmente en el ámbito clínico en atención de jóvenes y adultos, con orientación psicoanalítica y perspectiva de género. Tiene formación de posgrado en ética adolescente, elementos para la clínica psicoanalítica actual en el equipo de adolescencia del Hospital Álvarez, posgrado en psicoanálisis y género, certificado por la Asociación de Psicología de Buenos Aires. Ha desempeñado su rol profesional en el área clínica y comunitaria, así como en el ámbito educativo y hospitalario en el Hospital Borda. Es miembro de nuestra red desde el año 2019. Martín García es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires también, formación de posgrado en la carrera de especialización en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica en la Universidad de Buenos Aires, concurrente del Servicio de Salud Mental del Hospital Vélez Arfiel, integrante de los centros interdisciplinarios SEIM y Madre Tierra, atención de niños, adolescentes y adultos en el ámbito público y privado, miembro de nuestra red desde principios del año pasado. Luciano Capella, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especializado en la atención de jóvenes y adultos con orientación psicoanalítica, integrante del Servicio de Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires, técnico profesional del área de asistencia de la Dirección y Promoción en la Agencia Nacional de Discapacidad, perteneciente al Poder Ejecutivo Nacional y psicólogo integrante de nuestra red. Si a lo largo de la presentación llegara a haber algún inconveniente técnico, porque a veces la tecnología juega a favor y a veces juega en contra, si fuera el caso, vamos a subir en nuestras redes, en las historias de nuestras redes, un nuevo link para que puedan volver a ingresar. Ahora vamos todos a silenciar nuestros micrófonos, por si alguno no lo tiene silenciado, que va a comenzar la exposición. Después de la exposición vamos a ir recabando las preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran formular, las pueden ir escribiendo en el chat, o pueden ir diciendo que después les interesa tomar la palabra. Vamos a ir tomando nota de esto y hacia el final de la exposición, cuando abramos el espacio de intercambio, vamos a tomar estas preguntas. Comenzamos. ¿Les parece? Dale. Bueno, mi nombre es Andrea, me voy a presentar con Martín y con Luciano. Bueno, vamos a comenzar por mostrarles algunas capturas. Durante esta semana fuimos juntando cierta información por medio de los comentarios y la participación en las redes que fueron dando ustedes, y es por eso que le queremos compartir algunas respuestas que dieron frente a la pregunta de qué entienden por masculinidad. Les dejamos en la diapositiva que viene alguna selección de las respuestas que nos parecieron como que se repetían más para poder compartirles. Bueno, mi nombre es Martín y voy a empezar a leer estas definiciones que fueron dejando. La masculinidad es, para mí, una forma de posicionarse ante los otros. Un rasgo distintivo del ser que éste adopta conforme se desarrolla familiar, social y culturalmente. La masculinidad es una construcción social. Una construcción social que define cómo debe ser un varón en pos de seguir un estereotipo. La masculinidad es una concepción cultural que define un rol social.
La masculinidad es un conjunto de características, mandatos sociales, en una sociedad y época determinada. La masculinidad viene del hombre, tiene que ver con ciertos rasgos, particularidades, gestos, cierto porte, carácter y conductas. La masculinidad es el modo de ser hombre en sociedad. Bueno, el título que elegimos para la charla de inicio de este ciclo que les contaba Dani es Más allá de la masculinidad, nuevas formas de habitarla. Vamos a ir viendo a lo largo de toda la exposición por qué es que elegimos este título. Vivimos en un mundo de etiquetas, de grietas y de binarismos. Tenemos la tendencia a marcar las cosas por su nombre, como si de pronto tuvieran un nombre, ¿no? Para darnos una aparente seguridad de que entendemos ese mundo y que sabemos a la vez cómo habitar ese mundo. Ahora lo que nos preguntamos es cuántas veces revisamos esas etiquetas y cuántas veces pensamos en los costos que tiene para nuestra vida diaria. ¿Cómo se es sujeto en un mundo en donde el ser está plagado de mandatos, de ideas previas, de expectativas y de exigencias sociales? Lo que nos propusimos pensar juntos fue la idea de masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? ¿Cómo se conforma? ¿Y qué implica estar atravesado como sujeto por esta masculinidad? Pero principalmente lo que nos hacía pregunta era si existe tal masculinidad así como la nombramos, ¿no? Como en singular, única, inflexible, fuerte y sobre todo viril. Nos preguntamos si en un mundo con tantos sujetos andando es posible pensar una universalidad subjetiva, si es posible generalizar y estandarizar modos de habitar ese mundo. Es por eso que, al igual que como hicimos en la charla anterior, que hablábamos sobre el amor, lo que nos proponemos también es formular preguntas en lugar de cerrar en respuestas. Y a la vez es porque estamos convencidos de que la única forma de generar cambio es a través de estos espacios de debate entre todos. Entendemos también que asusta de construir un suelo conocido, un lugar que es aparentemente sólido, que es ese espacio en donde nos paramos, donde aprendimos a gatear, a caminar, a andar, y en donde sentimos que podemos elegir desde donde avanzamos. Asusta porque, como toda zona conocida o la llamada zona de confort, tiene algo de seguridad o nos brinda algo de esa seguridad. Ahora, si ese lugar seguro nos fue dado por otros, si ese lugar conocido fue construido con banderas ajenas, lo que también nos preguntamos es si no sería necesario revisar esas premisas para poder volver a elegir. Y elegir cuáles de esas premisas sostener y cuáles de esas es importante empezar a abandonar. Entendemos que a ser varón se aprende. Entonces, si es algo aprendido, ¿qué pasa si lo desaprendemos? Desaprender ese mundo de creencias que nos fue dada nos invita a construir un mundo con un poco menos de privilegios, pero esto no deja de significar que es un movimiento sumamente revolucionario. ¿Por qué hablamos de un más allá? ¿Acaso se trata de aquello que viene después del ser varón, como si fuera una instancia más acabada del ser? ¿Es una meta o un punto de partida? ¿Un plus? ¿O acaso es a pesar de todo aquello? Para responder estas preguntas, deberíamos de empezar por comprender que lo masculino, tal como lo conocemos, no es otra cosa que una construcción histórica, cultural, social, que lleva tanto tiempo convalidada e incuestionada, que hoy nos parece un estado natural de cosa, algo que se define por sí mismo. Como si hubiese un manual en el cual podemos buscar cómo se hace para ser o no ser masculino. He aquí que venimos a decepcionarlos. Decepción feliz, paradójicamente, ya que nos abre la puerta al saber sobre nosotros mismos y nuestras propias elecciones, ya sea de pareja, trabajo, amigues, o hasta nuestra propia posición frente a la vida. Nos permite separarnos de lo que nos fue dado como verdad y construir una verdad propia, más acorde a nuestro deseo. Nuestro objetivo aquí es repensar y reaprender juntos sobre esta forma de subjetividad que parece ser única y predeterminada,
y así traer a la actualidad una pregunta cuya respuesta le hemos perdido el rastro de las razones de su existencia. Cuando pensamos en lo viril, lo masculino, el ser varón, pensamos en la capacidad de proveer, la fortaleza ante la adversidad, la potencia y la eficacia en el rendimiento. Todas ellas expectativas que, creemos, deben formar parte de nuestra checklist al momento de definirnos como varones. Ahora, ¿qué pasa cuando no están? ¿Qué pasa si hay otras? ¿Somos acaso menos varoniles? He aquí que instalamos una vara imaginaria con la que se mide lo que se debe esperar de un varón, donde lo que se aleja de su alcance podemos ilustrarlo con un signo menos y lo que se acerca con un signo más. Es decir, se es más o menos varón según los parámetros que antes mencionamos. Nosotros les proponemos el signo X o por. Se puede ser muchos varones a la vez. El fuerte, el débil, el que dirige, el que acompaña, el que ríe, el que llora. No se trata de sustituciones ni reemplazos, ni aciertos ni malogros. De lo que se trata es de darnos la posibilidad de elegir cómo ser. Todos sabemos reconocer muy bien a qué hacemos referencia si mencionamos que tal o cual persona es un hombre. Automáticamente se nos representa la imagen de una persona de sexo masculino, heteronormada o de masculinidad hegemónica. Sin embargo, el verdadero significado de la palabra, su etimología, latín hominis, ¿no?, de donde viene, no es otra que la que refiere a toda la especie humana, varones y mujeres. Entonces, ¿por qué asociamos esta palabra al género masculino? Es precisamente la primacía de esta palabra por sobre cualquier otra que sintetice nuestra existencia, el motivo por el cual se la considera erróneamente sinónimo de varón. Es decir, una vez más, el discurso patriarcal se impone como único modelo de referencia de toda nuestra especie. A modo ilustrativo podríamos citar, y sin entrar mucho en tema para no herir susceptibilidades, la historia sobre Adán y Eva, promulgada durante siglos por la Iglesia Católica. Habrán escuchado cientos de veces la historia del nacimiento de estos dos personajes, donde Eva es concebida a partir de una costilla de su amado Adán. De esta forma, no solo asumimos que Adán, varón, es la verdadera creación acabada de Dios, sino que además ubicamos a quien se supone de su misma especie, o sea, su par, como un resto de aquel. En conclusión, no hay igualdad posible sin interpelar el lenguaje que inscribe historias que nos atraviesan y nos enseñan modos de comprender nuestra realidad. A partir del título de la charla nos preguntamos, ¿qué implica el pasaje de la masculinidad en singular a las nuevas masculinidades? La masculinidad tradicional o hegemónica, desde nuestro punto de vista, trae consigo una serie de preceptos o mandatos que indican cómo se debe ser varón. La demostración permanente de la potencia, el rechazo de ciertas emociones, la posición asimétrica con respecto a las mujeres, e incluso la imposición de otras reglas, no dichas, pero sí compartidas entre varones. Acá podríamos hablar de lo que tiene que ver con la complicidad, el encubrimiento. Ahora bien, este tipo de mandatos que construyen la forma única en la que se debe ser varón, el tener que, no son asumidos sin otorgan privilegios que pueden ser puestos en acción. Se te está trabando, Martín. Ahora bien, datos, les decía, que construyen una forma única en la que se debe ser varón, el tener que, no son asumidos, si bien no otorgan privilegios claros que deben ser puestos en cuestión, conflictos y también padecer. De ninguna manera que esto que haya caído en términos de victimización por roles que muchos no ejercen. Se te está trabando, Tincho. Okay. Termino y paso al C con datos, pero termino de leer. Podríamos apagar todas las cámaras, sí. Podríamos todos apagar las cámaras a ver si anda mejor.
Bueno, lo que pasa en pandemia con lo virtual. Exactamente. Bueno, Vamos. termino A ver, esta parte, sí, ahí. me paso al celu con los datos de último. Dale. Dale. Les decía, de ninguna manera queremos decir con esto que hablar en términos de victimización muchas veces son ejercidos sin ningún tipo de miramiento. Como decíamos anteriormente, tendría que ser la masculinidad de acá en más. Estas nuevas formas de habitar la masculinidad nos da la posibilidad de acción y nos da mandatos, pero desde otro lugar. Ya no desde un lugar de posible, sino de poder vivir como una opción, entre otras. Ok, bueno, te esperamos, Tincho. Si querés, pasate al celu. Yo pasando en silencio y abro con Sí, dale. Dale. Bueno, sigo yo. Así le damos tiempo a Tincho que se cambie. Bueno, si tomamos en cuenta todo lo que fuimos mencionando hasta ahora, es que nos proponemos nosotros y a la vez les proponemos a ustedes hacer un recorrido por diferentes figuras o modelos que fueron adoptando esta idea de masculinidad heteronormativa. Cuando hablamos de heteronormativa nos referimos también a hegemónica, como ese modo único de ser varón, en donde se es varón o no se es, como que no hay mucho lugar en el medio. El propósito de repensar juntos estos conflictos que se van generando a partir de los mandatos que moldean esta forma única de masculinidad es justamente esto, que podamos abrir debate. Iremos puntuando algunos de los modelos adoptados y caracterizándolos según como los entendemos nosotros. Estos mismos van a ser algunos porque, como bien contaba Dani en el comienzo, la idea es que el ciclo sea de forma anual y se van a ir tomando diferentes características para hablar en algunas otras charlas. Al terminar con la exposición, lo que vamos a hacer es invitarlos a quienes se animen o quieran a abrir micrófonos y poder contar juntos vivencias, experiencias, y si algo de lo que fueron escuchando en la charla resonó, que lo puedan compartir. ¿Estás, Tincho? Tenés que habilitar tu audio. Está silenciado. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, estoy para retomar. Si quieren pasamos a la siguiente. Bueno, les pido disculpas si se escucha un poco mal, o sea, estoy con dos pantallas al mismo tiempo, ¿no? Ahora se escucha bien igual, ¿eh? ¿Se escucha bien? Bueno, Sí. vamos bien entonces. ¿Cuántas veces oyeron hablar o oyeron decir a alguien, por lo general es una frase pronunciada por adultos, esto de los nenes no lloran? Suena casi como una sentencia a partir de la cual se decreta que aquel niño que llora deja de ser nene a partir del momento en que le cae una lágrima. Una variante de esta frase sería decirle al mismo niño, no llores porque llorar es de nena. ¿Qué se esconde detrás de esa frase con forma de aviso o advertencia? Más allá del sentido claro que la frase misma quiere transmitir, que el niño deje o evite llorar, lo que llama la atención es la forma bajo la cual se intenta conseguir esto. Porque al advertirle al niño que si llora está haciendo algo que hacen las nenas, se le está también sugiriendo que esa acción de llorar y por ende ser nena no está bien. De este modo, la diferencia que se introduce al decirle al niño que no haga eso porque es de nena, instala en el mismo momento la desigualdad. Se condena el llanto solo por ser una actividad de niñas. Esta frase, con la entrada en la pubertad y lo que en un primer momento en la niñez era decirle a ese niño no llores que es de nena, habiendo dejado atrás justamente la niñez, directamente se sanciona con otra palabra. Aparece este no llores que es de puto. La intención de descalificar con la introducción de la diferencia va en la misma línea que con la frase anterior. La sola pronunciación de la palabra puto instala el signo negativo por oposición. Desde esta perspectiva, donde la diferencia es pensada como negativo de la identidad, en el mismo movimiento en que se distingue la diferencia, se instituye la desigualdad. No se trata entonces de la mera diferencia, sino de diferencias desigualadas o desigualadoras. Bueno,
Llantos que sí, llantos que no, como veníamos hablando recién, ¿no? Como se dijo anteriormente, el varón no llora. El llanto es visto como un signo de debilidad, así como lo son muchas otras emociones, en el varón más que nada, y por lo tanto es preferible no mostrarlas. Sin embargo, existen determinados lugares o momentos en donde esta expresión de dolor o emoción no cuestiona. De hecho, es un orgullo sentirla. Un ejemplo de estas situaciones es el deporte, por ejemplo. ¿Quién no ha visto llorar a un hincha de fútbol cuando su equipo pierde una final? O un jugador de rugby mientras entona el himno nacional. Es bien sabido, por todos los presentes, cómo influye en la afirmación o la duda sobre nuestra masculinidad la forma de vincularse que existe entre los varones. Es decir, qué cosas se pueden o no se pueden hacer cuando se trata de una relación de este tipo. Ya sea amistad, compañeros de trabajo o de estudio, familiares o simplemente conocidos, los besos, abrazos, caricias o cualquier demostración de afecto podría tornarse como excesiva cuando quienes están en juego en ese intercambio son los varones. Sin embargo, existen ciertos contextos que parecieran legitimar estas acciones. Por ejemplo, como vemos en la imagen, el fútbol. Vemos muy a menudo jugadores demostrando afecto de formas incluso que no se verían correctas ni mucho menos masculinas en otros contextos. Se abrazan, se besan, se tocan, se palmean. ¿Por qué en estos casos no surge ese cuestionamiento? ¿Es porque el contexto lo avala? ¿Acaso el varón no debería ser lo suficientemente masculino en cualquier contexto? ¿Existen excepciones? Quizás la actividad del fútbol es tan representativa de la idea dominante del varón que dejamos pasar el hecho de que quienes forman parte de aquella actúen en discordancia con la regla general, como si fuera una excepción más que justificada, a la vez que compensada, por representar todas las aptitudes de un jugador de fútbol, como fortaleza, resistencia, rendimiento, rudeza, habilidad, coraje, energía, disposición, carácter, entre muchas otras. Pareciera ser que esas demostraciones de amor solo pueden ser permitidas en esos contextos de fraternidad y bajo ciertos códigos propios del ámbito en que se inscriben. En otras palabras, lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Sin embargo, la excepción confirma la regla. El amor fraternal entre varones existe. Que se encuentre legitimado o no es cuestión de matices. La masculinidad como factor de riesgo, morir de hombría. Hombría fue una frase con la que nos encontramos mientras que buscábamos material, mientras que hacíamos el recorrido para el proyecto, y fue una frase que nos impactó muchísimo por la fuerza que tiene, por el choque con la realidad que presenta, porque suena un poco fuerte esto de morir de hombría. Pero si nos proponemos como desmenuzar un poco esta frase, ¿con qué creen que nos encontramos? ¿Hasta dónde puede incidir la presión ejercida por esa construcción social de género en cada uno? ¿Hasta tu registro personal, tu salud, poner en riesgo tu propia vida? Los roles y las normas impuestas por la sociedad, de estas que venimos hablando, refuerzan la falta de cuidado en los varones, incluso hacia la propia salud física y mental, generando así una cultura de riesgo. Lo que nos referimos con cultura de riesgo es porque si se trata de ocultar cualquier signo de debilidad, de fragilidad, dejando el cuerpo meramente en una posición de herramienta, de productividad, lo que se termina haciendo es invisibilizar el registro del autocuidado. Entonces se rechaza la prevención primaria de la salud y se termina pidiendo ayuda cuando el riesgo es inminente. Ahora, lo paradójico de todo esto es que no es casual, sino que este ejercicio es un registro aprendido. El varón en nuestra sociedad tiene la exigencia de ser fuerte, de tolerar, de sostener, de aguantar. El tema es que nadie está leyendo la letra chica de ese contrato.
sea, cuáles son los costos de sostener esa virilidad, incluso hasta si eso representa el dolor. Los nenes no lloran, decía Martín hace un ratito. Los hombres, menos que menos. Se les enseña a ocultar el dolor, a ocultar las emociones. El ídolo del deporte, nos contaba Luciano, es el que llega hasta el último minuto del partido, incluso si es con una herida o si terminó lesionado. Y eso encima lo convierte en héroe. Ahora la pregunta es, ¿héroe para quién? Cuando hablamos de salud integral, a lo que nos referimos es a no pensar el cuerpo como si fuera una máquina, como si fuera una herramienta de consumo y de productividad, sino que nuestros modos de habitar los vínculos, espacios, de hablarnos y de hablarle a los otros, de registrarnos, hablan del modo en el que entendemos nuestra propia salud. Un sujeto que debe sostener este cúmulo de exigencias de las que venimos hablando, esto de tener que ser fuerte, de tolerar, de llegar hasta el último minuto aunque sea lesionado, es un sujeto que paradójicamente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque eso que pretende ocultar es lo que lo lleva a un espacio en donde si no pide ayuda, está en riesgo. Esta es la cultura del riesgo en el varón. Desde nuestra experiencia clínica, por ejemplo, tanto en consultorio externo como en el ámbito hospitalario, nos encontramos con un patrón que, lejos de pretender generalizar ni universalizar historias, nos parece que es interesante poder compartirles. Los varones, cuando llegan al consultorio, por lo general vienen con una derivación. Por ejemplo, y acá abrimos también a que alguno pueda poner su experiencia en el chat o después pueda decirlo al final. Vengo porque me manda el médico. Fui al cardiólogo, fui a tal lado, me manda el médico. Mi pareja me dijo que haga terapia. En el trabajo me dijeron que si no empezaba terapia, y podemos seguir la frase como se les ocurra. Entonces, frente a esto que encontramos también en la clínica, lo que nos preguntamos es, ¿qué sucede con este modelo de masculinidad aprendida? ¿Por qué cuesta tanto habilitarnos que padecemos, que hay cosas que nos duelen, que hay cosas que nos angustian, que incluso tememos, y sobre todo que hay un montón de cosas que no sabemos? ¿Y qué pasa con el no saber? ¿Por qué no habilitamos un no saber y un necesitar ayuda de otro? Siguiendo un poco con esta línea, damos lugar a la sexualidad. El título es La masculinidad del palo. Nos acordábamos un poco de la argentinidad del palo y decíamos, bueno, ¿qué pasa con la masculinidad? Que al parecer también viene un poco por esta línea. Seguimos con la sexualidad porque entendemos que la sexualidad también es salud. Tanto sexualidad como sexo, como género, son conceptos construidos socialmente que han ido cambiando a lo largo de la historia. Pensarlo desde esta mirada, desde esta perspectiva, lo que nos permite es evitar convertir nuestras percepciones o nuestras ideas en un juicio de valor. Comprender que las definiciones tienen cierto límite y que en lugar de adoptarlas como una verdad, hay que entender que hablan de un fragmento de esa realidad. Digo, esto que siempre a veces escuchamos como, bueno, pero el sentido común. Bueno, el sentido común justamente es bastante contradictorio, no es tan común. No todos podemos pensar lo mismo ni percibir lo mismo. Lo que no podemos hacer justamente es universalizar, generalizar conceptos y pretender adaptar a todos los sujetos a esos estándares. Entonces, entender todos estos conceptos como cambiante lo que nos va a permitir es comprender que las cosas no fueron como nos las explicaron, o al menos no como una fotocopia fiel de cómo nos las explicaron. Y que si se han ido transformando a lo largo del tiempo, es gracias a las batallas que han dado ciertos movimientos culturales. Y formamos parte, todos nosotros, hoy, un domingo a las 7 y pico de la tarde, de esos movimientos que estamos acá tratando de pensar nuevas cosas. Es desde este punto que creemos que es sumamente importante estos espacios de debate, estas charlas, porque lo que nos permiten justamente es la reflexión colectiva. Y sin la reflexión colectiva, difícilmente haya movimiento y haya cambio. Volviendo un poco a la idea de la sociedad bajo esta mirada heteronormativa, hegemónica que nombrábamos, lo que planteamos es que frente a esta lógica, varón presenta ciertas exigencias. Acá también nombraremos algunas, dejamos abierto para que puedan compartir las que ustedes consideren. Deseo y libido sexual constante. ¿Qué quiere decir? El varón siempre tiene que querer, no vaya a hacer cosa que no tenga ganas de tener sexo.
Tener que rendir y ser potencia en el acto sexual, o sea, sostener una erección, una postura, dar placer, sentir placer. Tienen que disfrutar. ¿Cómo no disfrutar de la sexualidad? Ser proveedor del conocimiento sexual. Mostrar una posición de saber y actuar en consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? El que sabe en la cama es el varón. En la cama, donde quieran. Pero el que sabe es el varón. Entonces, si no aparece, un poco lo que plantea esta viñeta, ¿no? Si no aparece con ese porte de conocimiento, de experiencia, de saber cómo mover al otro para tener en esa escena sexual, está en falta. Aunque la noción de varón, macho, fuerte y exitoso, como la conocemos, ha ido cambiando y transformándose con el paso del tiempo, sigue existiendo un miedo ligado al fracaso, a la duda sobre la virilidad de estos varones, y el sexo viene como una especie de práctica que valida, ¿no? Entre quienes son varones y quienes no lo son, quienes pertenecen a este modelo exitoso y quienes entran dentro del modelo de fracaso, quienes representan a la masculinidad propiamente dicha y quienes están en falta, en falla. Ahora, esto nos lleva a volver a la pregunta que ya hemos hecho varias veces desde que comenzamos hoy. ¿Qué costo tiene sostener este modelo de varón? ¿Y qué pasa si nos corremos un poquito de ese molde? Lo que creemos es que un paso importante para poder repensar estas exigencias viene de la mano del entendimiento de un otro, de un partener sexualizado, deseante, conocedor, conocedora, curioso, curiosa, de su propio placer y de su corporalidad. Esto resulta fundamental para correr al varón de este lugar de tanta exigencia y poder reconocer al otro como sujeto, como diverso, como deseante, en constante descubrimiento. Y para combatir un poco este certificado social de hombría, digamos, como este diplomita del varón, lo que proponemos es pensar una sexualidad responsable. Responsable afectivamente, digo, no nos referimos únicamente a la responsabilidad en cuanto a prevenir embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Eso también, importantísimo, pero a la vez una sexualidad responsable en cuanto a lo emocional, empática, de cuidado de uno mismo y de cuidado de los otros. Que sea libre, que sea una sexualidad curiosa, pero por sobre todas las cosas, y esto subrayadísimo, que sea consensuada, porque sin consentimiento no podemos pensar en la sexualidad. Y como para ir cerrando un poco esta parte de la sexualidad, sí nos parece importante también marcar que pensar que los varones no les interesa reflexionar sobre sus emociones o acciones es caer en una banalidad muy grave. Quizás en todo caso sería un poco más afín, un poco más profundo, pensar en la idea de que los varones han tenido escasos modelos y espacios donde llevar esto a la acción. No generalizamos, no hablamos de todos, sino que es una forma de pensar esta masculinidad hegemónica. Porque si hay algo que es importante destacar, es que la cultura patriarcal ha sido sumamente injusta y cruel también con ellos, no solo con nosotras. Bueno, no sé si me escuchan o no, cualquier cosa me vuelven a avisar. Sí, escuchamos. Perfecto. Una figura ineludible a la hora de hablar de la masculinidad hegemónica es la del varón proveedor, aquel que provee no solo bienes económicos, sino además desde lo erótico y desde el sentido. La subordinación del varón al rol de proveedor está asociada a su vez con la subordinación de la mujer al rol de madre. Es por esto que la figura más conocida del varón proveedor es la del padre proveedor, aquel que provee, entre otras cosas, el apellido, y que es considerado en muchos casos como el sostén o jefe de familia. Pero esta figura de varón proveedor es efectiva en tanto y en cuanto pueda aportar dicho capital. ¿Qué sucede en los casos en los que, ya sea por crisis económicas u otros avatares, no se puede brindar aquello que se espera del proveedor? Observamos en la clínica cómo la caída de este lugar, ya sea por factores externos o por la dificultad de sostenerse ahí, produce mucho malestar, llegando incluso a tener desenlaces trágicos en algunos casos. Sin ir más lejos, se puede ir a revisar las estadísticas de suicidios en momentos de crisis, donde la mayor parte de la población que sufre esto son los varones.
Sin embargo, sin entrar en esos casos tan extremos, se observa también que existen costos para quien puede efectivamente brindar aquello que se espera de él. Nuevamente nos encontramos, como lo venimos escuchando, con este tener que. En este caso es el tener que asumir un lugar que no solo se define por lo que brinda, sino por lo que no se ofrece, ya que muchas veces en esta carrera por proveer se dejan de lado cuestiones más relacionadas con la demostración de afecto, ya sea por falta de motivación o directamente por ausencia. Dicho modelo se completa en ocasiones con asumir la figura de la autoridad. Autoridad que pasa la mayor parte del día fuera de casa y que cuando llega se encarga de poner orden. Claro que hablamos acá de un orden en sentido figurado, no el que tiene que ver con por ahí las tareas domésticas. Esta figura de autoridad que les decía, encarnada sobre todo en este padre proveedor, opera desde esa ausencia, ¿no? Y acá, bueno, pueden pensar en esa clásica frase por ahí medio antigua, que rezaba, bueno, ya vas a ver cuando llegue tu padre, ¿no? Una especie como de autoridad distante que funciona desde su sola invocación o advertencia. Claro que en la actualidad esta figura está cada vez menos presente y se dan otro tipo de situaciones que muchas veces tienen que ver con un padre más ausente, o ausente del todo, podríamos pensarlo así también, que directamente se desentiende de lo que representa ese rol de proveedor. Por otro lado, también existen configuraciones diferentes en donde estos roles no están tan definidos y el varón proveedor ya no es la figura que mencionábamos al comienzo, y se ocupa también de las tareas del hogar y de cuidado. Aunque claro, en ocasiones subrayando esto y dando aviso de lo que se está haciendo, de que se está colaborando, por así decir. En este caso vemos cómo no termina de encontrarse con ese nuevo rol. Y esto, bueno, tiene que ver con lo que mencionábamos antes en relación a esos mandatos culturales que dictan cómo se debe actuar. Y así condicionan gran parte de las elecciones de vida por tener que responder a ese modelo único. La trampa está en que, como fuimos observando, si no hay un proceso personal de tratar de entender el por qué actuamos de acuerdo con estos mandatos, muchas veces incluso sin estar completamente de acuerdo con ellos, se termina padeciendo tanto por acción o por omisión, por cumplir ese rol que nos fue impuesto o también por alejarnos de él. Y bueno, nosotros acá en las diapositivas, lo veo chiquito desde el celu, pusimos dos imágenes, para quienes hayan visto Mad Men, por ahí les viene bien y la tienen presente. En la figura del personaje principal de Don, es justamente ese padre proveedor que todo lo puede, ¿no? Pero que a su vez permanece ausente la mayor parte del día en la casa. Y abajo, la otra, ya me imagino que sí todos conocen Los Simpsons, ahí aparece justamente la figura de Homero como ese padre proveedor, como en falta, ¿no? Como satisfacto, no pudiendo del todo encarnar ese rol. Bueno, acá vamos a hablar de otra figura, por ahí un poco más juvenil, digamos, que vamos a llamarla como el varón de la confianza, ¿no? Este sería un varón que dice confiar en su pareja, que no tiene conflictos con que salga, que podríamos decir que está incluso a favor de que ambos puedan tener sus espacios por fuera de la relación, sus libertades, en la siempre división, obviamente, de yo salgo con mis amigos y ella con sus amigas, una especie de reedición de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Esta relación, como decía antes, basada sobre todo en la confianza, se ve por momentos amenazada en la fantasía por un factor externo. Y es que si bien este varón de la confianza, vamos a llamarlo así, confía mucho en su pareja, y incluso lo repite una y otra vez, en ella confío, no sucede lo mismo con otros varones que podrían acercársele en alguna de esas salidas de chicas y pueda tratar de seducirla. Ahí podríamos ver cómo en ellos no confía. Pero bien, nos preguntamos, ¿qué hay detrás de este miedo o fantasía que viene a perturbar esa confianza, ¿no? Parecería ser que bajo ese disfraz de la confianza, esa confianza ciega en la otra persona, se elabora a su vez como sujeto de deseo. Porque no existe la posibilidad de que ella busque o desee a otra persona.
Tiene que venir ese varón seductor, ese, podríamos decir, el galán, el picaflor, por así decirlo, con motes antiguos. Tiene que venir ese seductor a seducirla, ¿no? Porque claro, ella no sería capaz. Pero justamente viene acá otra pregunta. ¿Capaz de qué? ¿De engañarlo? Porque si la desconfianza, como decíamos antes, está puesta sobre el otro varón, que a través de su insistencia podría seducirla, no parecería ser el engaño en sí de lo que ella no sería capaz. De hecho, sí sería capaz, pero en tanto y en cuanto se presente la situación fantaseada, aquella en la que un otro va a seducirla. De este modo, su pareja quedaría ubicada en una posición pasiva, no deseante, o sí deseante, pero sí solo bajo esas condiciones y esas coordenadas de las que mencionábamos. Entonces ella no sería capaz de desear, pero sí de acceder si un otro la seduce, si le insiste. De esta forma, podemos comprobar cómo con discursos que pueden partir de aparentes buenas intenciones, se pueden esconder lógicas opresivas, y es por eso necesaria una revisión crítica y autocrítica de las posturas que tomamos, incluso de las que pueden parecer a priori inocentes. Acá nosotros dejamos la imagen de la película Casablanca, no tanto porque operara esto, sino porque acá se ve cómo aparece el tercero en discordia, ¿no? Porque es una figura que muchas veces está puesta en la mujer. La mujer es la tercera en discordia, la otra. En este caso vemos muy poco esto del tercero en discordia. Ahora, ¿qué pasa cuando se cuestiona todo lo que es conocido, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto nos damos cuenta con que cambiar de paradigma no termina siendo sin costo y que no podemos salir de la zona de confort sin que eso implique un poco de movimiento, de revuelo? Entonces, lo que vamos a hacer es dejarles, como hicimos al principio, una selección de capturas de pantalla de ciertos comentarios que se hicieron cuando empezamos a difundir el flyer. No sé si se acuerdan, el flyer apareció al comienzo, después va a volver a aparecer al final. Su nombre, el nombre del título, la foto, los colores. Bueno, vamos a dejarles acá un minuto para que puedan mirar algún recorte de comentarios y lean. Bueno, las imágenes son muy ilustrativas para poder entender también una faceta que quizás dista mucho de las imágenes que vimos al principio, o tienen otra impronta, pero que también ilustran de lo que venimos a hablar. Bueno, sería prudente empezar a hablar en términos, digamos, de lo que tiene que ver con cuáles son los fundamentos de esas reacciones, de una masculinidad frágil. A lo largo de los años hemos aprendido que la masculinidad tal como la conocemos, como habíamos dicho ya que arrancó la charla, es por lo que no es. Es decir, la sostiene un negativo. Un negativo en términos de rechazo, ¿no? No es masculino llorar, no es masculino hablar de nuestros sentimientos, no es masculino tener miedo, no es masculino demostrar amor entre varones en absolutamente ninguna de sus formas. Porque si lo hacemos, frase que conocerán y habrán escuchado, esas cosas son de puto. Acá volvemos a traer el tema de la homosexualidad, al igual que cuando se utiliza el tema de la diferencia de género, digamos, como insulto, ¿no? Como algo que viene en detrimento de la identidad masculina. Como si de ser masculino dependiera, por ejemplo, no caer en la tentación de usar ropa de color rosa, o no pedirse un sex and the beach en el boliche, o no estudiar danzas clásicas, ¿no? Entre otras. Este rechazo aparece como una forma de defensa de esa masculinidad, aparentemente bien consolidada ante esa otredad, eso distinto que nos interpela, que nos cuestiona, y como si fuera poco, vuelve las cosas un tanto personales. Como si preguntarse siquiera por la posibilidad de elegir ser varón de otra manera,
con otra impronta, con otros rasgos. Fue una piña directa al mentón de quienes queremos que las cosas se queden como están. ¿Por qué querríamos que las cosas se queden como están? Si bien esta pregunta es muy ambigua y podría tenernos debatiendo un largo rato sobre nuestra zona de confort, como hemos dicho antes, y los costos de aceptar el reto de vivir la vida, nos proponemos poner el foco en el tema que venimos desarrollando. Es precisamente mediante el rechazo a lo impropio, lo nuevo, lo distinto, lo ajeno, que marcamos un borde. Es una forma de contornearnos, de saber hasta dónde somos y ese instante preciso en el que nos desconocemos. Es el muro que levantamos para delimitar las fronteras de nuestro ser. Sin embargo, este muro pareciera ser bastante endeble, ya que necesita el rechazo y la hostilidad constante del otro para reafirmar los cimientos que lo mantienen en pie. Este intento constante por defenderse de posiciones divergentes y cuestionar modos de ser y hacer distintos a los propuestos por la masculinidad heteronormada o masculinidad hegemónica, es lo que llamamos, precisamente, la masculinidad frágil. Es el miedo de renunciar a una posición que creemos nos da garantías. ¿De qué? Garantía de una identidad a la que le conocemos sus costos y sus ganancias. Nos da esa seguridad de saber cómo se es varón. Conocemos cómo empieza y cómo termina la historia. Pero, ¿qué tiene de divertido saber de antemano cómo empieza y cómo termina una historia? Es por esto que les proponemos cuestionar la idea de varón, como una historia grabada, y comenzar a pensarla como algo que se funda en una construcción permanente, un devenir constante de ser, donde podemos tomarnos la licencia de transitar rutas que no conozcamos y aún así llegar a destino. Bueno, y para concluir, vamos a volver a la pregunta que nos hacíamos al comienzo de la charla, y esto sería, ¿a qué apuntamos con la idea de poder pensar nuevas formas de habitar la masculinidad? ¿Se trata solo de un cambio de paradigma en el que se dejaría atrás la vieja masculinidad tradicional y se daría paso al maravilloso mundo de las nuevas masculinidades? ¿Qué nos impide pensar que nuevas formas de masculinidad no traigan consigo nuevos mandatos que reproduzcan, pero de una forma más sofisticada, aquello que queríamos desterrar? No se trata entonces de un simple cambio de página o de paradigma, sino de un proceso por el cual la masculinidad hegemónica es puesta en cuestión. No para que deje de existir, sino para que se convierta en una opción más entre otras posibles, ya no la única. Las nuevas formas de masculinidad no la vienen a reemplazar, sino que se habilitan como caminos alternativos a transitar, ya no de manera predeterminada, sino a partir de la búsqueda y de la inventiva. La relación con el psicoanálisis en este punto es ineludible, porque se trata justamente de poder revisar nuestras elecciones, entendiendo que nunca son tomadas con total libertad, que siempre estamos un poco apresados, un poco condicionados por factores externos, o internos, porque acá los límites son muy difusos. Pero es necesario que estemos advertidos de esto, y que podamos leer y revisar nuestras elecciones como varones también en ese sentido. El por qué hacemos las cosas de una determinada manera y no de otra. Entendiendo que no ocupamos un lugar inocente, que este lugar también es producto o resultado de dispositivos de poder que muchas veces se intentan naturalizar o invisibilizar. Mientras no analicemos nuestra participación activa, aunque muchas veces involuntaria, en estos dispositivos de desigualación o de poder, vamos a correr el riesgo de seguir reproduciendo esto que vamos a llamar impunidades de género, ¿no? En la construcción de las nuevas masculinidades. Impunidades que, al no poder ser nombradas ni pensadas como tales, se vuelven más sutiles, pero no por eso menos peligrosas. Quizás de esta forma podamos pensar la posibilidad de generar cierta conciencia de género, que nos permita, de una manera similar a lo que sería la conciencia de clase, tratar de desnaturalizar lógicas que nos oprimen y disciplinan nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestros modos de subjetivación, y que en definitiva cada día nos vuelven más frágiles y más desiguales. Y bueno, para finalizar, es muy importante destacar que lo que llamamos de construcción de estas naturalizaciones no tiene que ver con un punto de llegada en el que podamos decir, listo, ya estoy deconstruido, ¿no? Se trata más bien de un complejo proceso
que está en continuo movimiento y que depende, entre otras cosas, de que podamos intervenir aquellos espacios que habitamos. ¿De qué forma? Por ejemplo, con planteos que nos incomoden y que nos hagan creer, ¿por qué no?, que la utopía es posible. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Bueno, le damos un poco la palabra a Dani ahora. Bueno, no sé si me ven, yo no me veo. Sí, te vemos y te escuchamos todo. Bueno, terminada la exposición, que me parece muy, muy interesante, un tema muy movilizante que genera, como ya pudimos ver en estos comentarios que les compartimos, ¿no? de todo lo que esto generó, la movilización que generó en las personas, en las redes y los comentarios que hicieron. Mucho para pensar y para seguir pensando, ¿no? Por eso la idea de que sea a lo largo del año volver a retomar esta temática como eje. Nos parece muy interesante y un tema bastante delicado. Por eso es que ahora que vamos a abrir el espacio de intercambio, les vamos a pedir que tratemos de ser lo más respetuosos posibles en este intercambio. Abrimos el espacio para preguntar y contestar y disentir y pensar juntos. Así que si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Acá escribieron ahora en este momento un montón de preguntas. Si alguno de todos los que está escribiendo ahora, que no voy a llegar a leer todo, quiere tomar la palabra, lo puede hacer, y si no, las voy leyendo. Podemos compartir pantalla también, así nos podemos ver todos. ¿No, Lu? ¿Podés? Dejo de compartir entonces, ¿no? Así nos vemos todos y le vemos la cara a las personas que hablan o que quieren hablar. Ahí está. Bueno, alguien que quiera preguntar algo, o no sé si Dani querés leer alguna de las preguntas que se haya puesto en la... No, voy leyendo de las que pusieron ahora, que pusieron un montón todas juntas. Maya dice, bueno, tal cual, no sé, Maya, si la querés, lo querés plantear vos, lo querés hablar vos, si querés abrir tu micrófono, si no, te leo yo. Sí, acá estoy, Dani. Dale. No sé si me escuchan. No, me pareció muy pertinente justo lo que estaban diciendo, esto de que no se ha tomado en cuenta como un punto de llegada, sino que es un constante proceso y hay que tomarlo como un punto de partida. Me quedé mucho leyendo esas imágenes que pusieron sobre las repercusiones que hubo sobre el encuentro y qué es lo que genera esta deconstrucción que muchos profesionales estamos tratando de repensar y plantear desde la teoría y desde lo que es la construcción, porque así como pasa con las masculinidades, hoy en día también pasa con lo que es la concepción del género, con el tema de las elecciones sexuales de las personas, es como todas cosas que están hoy interrelacionadas y que generan como ciertas resistencias por distintas cuestiones. No sabemos si es que a ese otro se siente su masculinidad vulnerada y es que por eso reacciona así. Así que la verdad que me pareció como muy interesante que todo lo que dijeron en general los chicos y como abrir el espacio para algo que hoy en día la verdad es muy importante. Así que la verdad que los felicito porque me encantó. Gracias. Gracias. Bueno, sobre todo esto, ¿no? Hay una parte en la que también decíamos un poco que es interesante que siempre que hablamos sobre cuestiones de género,
a veces se confunde esta idea de que entonces el varón es el villano, el hombre, ¿no? Es el villano. Entonces, poder entender que es un sistema, bueno, esto también tuvo mucho revuelo en la página, hablar sobre sistema patriarcal y sistema capitalista. Muchos hablaron, bueno, quieren instalar el comunismo. No, a lo que nos referíamos con sistema capitalista es que si es un sistema de consumo, somos cuerpos a consumir. Entonces, somos un cuerpo que necesita ser productivo, que necesita estar operando todo el tiempo, y ser productivo y operar todo el tiempo nos deja a un costado para poder repensarnos como sujetos deseantes, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras decisiones. Y el varón también, de alguna manera, es víctima de un sistema que es opresor y que este modelo de ese varón no es sin costo. Digo, es un poco lo que estábamos tratando de transmitir. Como cuesta mucho sostener este modelo de varón que la sociedad pretende que seas. Acá Melina y también Lola hablan de lo llamativo que es que, bueno, somos muchas mujeres, ¿no? Si alguna de las dos quiere tomar la palabra, es interesante para pensarlo también, ¿no? Estaba viendo, ¿no?, cuántos participantes éramos y vi que mayormente eran mujeres las que estaban conectadas y dije, qué bajón, porque la charla, si bien podía participar cualquiera, mayormente era para otro público. Y bueno, también había preguntado a otra persona si esto quedaba grabado para poder compartirlo, porque quizás se sigue jugando esto justamente por lo hegemónico de la vergüenza, del participar, de que se ha visto como algo vulnerable o como una debilidad, y quizás desde el anonimato, compartiendo algo grabado, sí se animen, no sé. Totalmente, sí, totalmente. Lo vamos a subir después al canal de YouTube, justamente esa es una de las causas, porque sí, es muy así, desde el anonimato, igual que se dice cualquier barbaridad, también quizás se puede reflexionar. Bueno, algo de lo que, para retomar algo de lo que decía recién Lola, algo de lo que se ve mucho también y que es consecuencia de que quizás no tenga mayormente convocatoria en lo que respecta al género en cuestión, tiene que ver con que en algún punto nos interpela. Digo, es algo que realmente interpela la forma en la que nosotros constituimos nuestra identidad, particularmente como varones. Y a veces son posiciones que al ser tan nodales, tan como de base, ¿no?, que nos organizan, que es una manera de ver el mundo, una manera de construir, es eso, ¿no? Es como que cuando nos mueven un poco los cimientos sobre quiénes creemos que somos, se nos cae todo lo que nosotros, digamos, construimos en función, ¿no? Se nos cae el escenario. Y eso genera pánico. Eso genera realmente pánico y cuesta salir de ese lugar de resistencia porque al principio no es otra cosa que pérdida, o por lo menos parecería ser que no es otra cosa que pérdida, ¿no? Como que es catástrofe. Difícil pero bueno, pensar en en el algún más punto, allá, ¿no?, de lo que hablaban hoy. Exactamente, en algún punto el no tener garantías es en este sentido, ¿no? De no saber qué es lo que va a venir y no saber cuánto va a ser de eso de ganancia y cuánto va a ser de sacrificio, ese cambio. Sí, y también es difícil pensar en un más allá cuando no me acuerdo si fue Lu o Tincho que hablaba sobre esto, ¿no? Cómo, creo que era con lo de Casablanca, cómo es necesaria la validación de los otros varones. Entonces, como estamos en un periodo de mucha transición, en este mientras tanto, es muy difícil ese cambio y ese salto y abandonar esas ropajes de lo que es ese ser varón, como lo conocemos, porque quedas por fuera. Digo, no quedás adentro del círculo de los otros varones. Entonces ahí es cuando aparecen, no sé, en los grupos de WhatsApp de varones, si hay uno o dos en un grupo grande que está cuestionando, no mandes esta foto, no hagas estos comentarios, no me mandes la foto desnuda de la persona con la que estás saliendo, dicen, bueno, no seas sortiva, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Bueno, la dificultad realmente de enfrentarse a ese grupo grande y que implica una pérdida, como decía Lu, implica dejar de pertenecer, al menos de esa manera, para proponer de otra. Y eso
va a llevar tiempo y bueno, y también hay que entender un poco ese tiempo y esa transición. Bueno, Y me parece... podríamos decir que las identidades libres se construyen a solas, Ujú. y eso es lo más contraproducente para muchos. Me parece que también esto que decían también tiene que ver con lo que leía y decía André en relación a lo que es lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Porque justamente incluso en estos espacios pasa que a veces es desde el anonimato o desde un poco mirar de afuera que se empieza a participar y un poco a través de mujeres, ¿no? Porque, o sea, nosotros, el ejemplo que daba André, también nos pasa que por ahí en la clínica no ya solo vienen los varones derivados, por así decirlo, sino muchas veces son sus parejas las que nos contactan a nosotros para poder después tener su terapia, ¿no? Entonces, me parece que justamente esto también tiene un poco que ver con eso de este espacio, ¿no? De lo que cuesta por ahí acercarse y pensar algo diferente. Tatiana, no sé si querés decirlo vos, en un momento estaba buscando en el chat, pusiste algo, está muy naturalizado que el hombre no vaya a consultar o a hacerse los chequeos médicos. ¿Querés contarlo vos o lo leo? Tatiana. Ahí está. Hola, perdón, acá estoy. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, perfecto. No, era un comentario simplemente más que una pregunta. Esta observación, ¿no? Que lo veo mucho quizás en familiares, en amigos, el tema de esperar hasta el momento de no dar más, ¿no? Como para ir a consultar. Y también otro comentario respecto a lo que hablaban sobre la sexualidad, muy bien planteado. También lo que se me ocurría un poco es el tema de la iniciación, ¿no? En la sexualidad, las diferencias que se hacen entre lo que se considera lo masculino y lo femenino, ¿no? No sé, es como muy trillado quizás el escuchar, no sé, por ejemplo, la iniciación en la sexualidad en las mujeres, ¿no? No, bueno, estar con aquella persona que es el amor de tu vida y la primera vez, y en los hombres no se plantea de esta forma, ¿no? Como quizás una muy, muy antiguo, pero hasta el día de hoy se sigue escuchando mucho esto de el tema de ir a debutar, ¿no? Con el grupo de amigos y demás. Brevemente ese comentario quería hacer. Sí, pero también habías puesto algo que vi interesante con lo de salud, que los chequeos médicos muchas veces los hacen mujeres para varones, ¿no? Y que quizás no es tanto ahora, pero sí lo podemos ver en generaciones un poco más grandes, esto de, bueno, no sé, la pareja sacando el turno médico de gastroenterología del marido. Y bueno, ¿y por qué? Digo, ¿no? Queda todo lo que tiene que ver con el cuidado del lado femenino, incluso cuando la dolencia está en el cuerpo masculino. Exacto. Y además, en relación a esto que decías de que van a la consulta cuando ya no pueden más, tiene que ver también, me parece, con esta cuestión de, bueno, pero si es una molestia nada más, ¿por qué voy a ir a consultar con una molestia? Yo me la banco, ¿no? Yo espero a que eso por ahí se desencadene y que realmente valga la pena ir a consultar. Por eso es que justamente caen en estos casos por ahí un poco extremos, ¿no? Bueno, como Sí, es la igual que relación con el dolor. Claro, esto que mencionaban del registro del fútbol, cuerpo. era el héroe quien terminaba, no sé, todo lastimado, sangrando. Bueno, lo mismo parecería que cuenta, digamos, para los chequeos médicos también. Sí, y lo más perverso cuando, perdón, Lu, esto, lo más perverso es cuando también el sistema de salud termina generando como, digo, siendo parte de ese engranaje, esto que estaba diciendo Martín, bueno, no ir por una tontería, y de pronto caes a la guardia o caes al médico y te hacen como este chistecito de, bueno, pero ¿qué pasó que no te la bancás? No, digo, y a veces sucede esto, en donde entre varones, este chiste sigue siendo un chiste que sostiene esa bandera. ¿Qué pasó que viniste por esta tontería? ¿No? Entonces, ahí es cuando se vuelve como más peligroso, cuando todo el sistema sostiene esta rueda. Sí, Luis. Sí, respecto. No, sí, yo después. Decí, Tati. Bueno. No, respecto a lo que sería también sexualidad y médicos, ¿no? Esto que quizás se problematiza mucho también, que, no sé, las mujeres es el chequeo anual con el ginecólogo, o sea, las mujeres tenemos, digamos, un médico al cual vamos. En los varones, digamos, podríamos decir, no está muy en claro
De hecho, o sea, sí se sabe, pero el hombre en sí quizás está como bastante desorientado en eso, como que tengo que ir a un urólogo. Claro, un poco era lo que hablábamos el otro día en la reunión, ¿no? De que recién a qué edad van a hacer el control, digamos, cuando ya podrían llegar a estar en riesgo, ¿no? Y no como un control de rutina como tenemos las mujeres desde que somos chicas. Bueno, aprovecho para tomar eso que decía Tati. Justamente y era donde iba a acotar, digo, las consecuencias, como ya habíamos dicho en la charla, André, las consecuencias que tiene el no conocer el cuerpo, no conocer el propio cuerpo, digo, ¿no? Porque son espacios que, mal que mal, ¿no? Conocerlo por la faceta negativa, que tiene que ser un control por una enfermedad o lo que sea, pero en definitiva, al fin y al cabo, es conocer su propio cuerpo. Y me parece que el varón está muy a la deriva en ese punto, ¿no? Porque faltan profesionales y acá es donde viene también la cuestión del sistema, ¿no? Del sistema capitalista, cómo enfoca, ¿no? Porque no hay tantas especialidades, como decías recién, que a uno lo orienten en qué cuestiones podría hacerse estudios o qué cuestiones ameritan a la salud del varón, ¿no? Tenés el urólogo y algún que otro clínico y paremos de contar. No es que hay muchas más especialidades. Y yo creo que es una rama también que le debe al género esa dedicación y ese cuidado, ¿no? Que por todas estas cuestiones que venimos comentando no se lo da o parecería no dárselo. Y el cuerpo atravesado, solo sentir el cuerpo a través de las representaciones sociales, ¿no? Donde sí se puede sentir, donde no se puede sentir, donde es un como sí. Micaela quiere hacer un comentario. Mica, abrite el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Me quedé pensando en algo que dijeron al principio, ¿no? En esto que la mayoría de los que estamos somos mujeres, ¿no? Pero bueno, creo que ya el espacio habilita un montón de cosas, ¿no? Y empezar a pensar, y quizás cada uno desde su rol, seguramente muchos acá serán madres, muchos serán compañeras de algún varón de trabajo, serán docentes, serán compañeras de la vida. Digo, me parece que cada una... hablo así por esto que dijimos que eran en realidad público más de mujeres, me parece que hay que empezar desde ahí, ¿no? En mi caso particular también soy docente y se trabaja mucho esto en ESI, en la educación sexual infantil, desde esto, desde inicial, desde jardín, del nene que llora, a los chicos de secundaria que empiezan a surgir estas cosas, ¿no? Entonces me parece que cada uno desde su rol de a poquito podemos ir trabajando para ir cambiando todo este paradigma, ¿no? Creo que todo suma. Estos espacios, bueno, un poquito todo. A pensar. Alguien comentaba en el chat, esto se sostiene no solo porque lo sostiene un varón, digo, somos la mitad de la población. Si este sistema se sostiene es porque la otra mitad de la población también está sosteniendo en gran parte esto que está sucediendo. Entonces la deconstrucción no es, digo, mujeres, varones, disidencias, digo, cada uno en su bandera, sino, digo, todos con todos. De esto se trata un poco el cambio de paradigma. Yo quería habla de ESI, perdón. No, quería aportar un detalle en esto que fueron diciendo que había mayoría de mujeres en el público, pero si ustedes van a los comentarios que dejaron en Facebook, que fue los que poníamos en relación a los memes e insultos que recibió la publicación, ahí sí había mayoría de hombres, ¿no? O sea, ahí vemos como en esos comentarios, sí, no sé si había alguna mujer, pero la mayoría de los comentarios que había eran hombres. O sea, fíjense esa diferencia, ¿no? En cuanto a la participación. Eran todos hombres. Exacto. Y en el de Instagram también, todos varones. Y en el de Instagram también. De ese tipo de comentarios, sí, todos hombres. Sí, y que no es un detalle, digo, ahora que estamos en el plan debate, digo, hay ciertas cuestiones que se decían, ¿no? Que eran en torno a la imagen que presentaba el flyer y al nombre que tenía el flyer. Si a ustedes les interesa, pueden entrar y revisar, nosotros no hemos borrado ninguna publicación, ningún comentario. Hablan de homosexualidad, hablan de orgías, porque aparentemente la imagen
que para nosotros la hemos debatido. Nosotros todos los martes nos encontramos a supervisar, a formarnos, y la elección del flyer y de la imagen fue algo de debate entre todos nosotros, y no sé qué representará para cada uno, pero para nosotros era, bueno, justamente estos diferentes modos de habitar el cuerpo masculino y el género masculino. Pero ahí se habló de orgías, de homosexualidad, y todo ligado únicamente a lo genital, ¿no? Digo, varón, genitalidad. ¿Cómo nos quedamos cortos cuando hay un abanico enorme de información para hablar de los cuerpos, para hablar de la sexualidad? Porque la sexualidad no es sexo, puramente dicho, o sea, la sexualidad abarca mucho más. Y ahí, bueno, esto como la mirada es como muy reduccionista. Bueno, pero Vanessa hizo un comentario interesante, Vane, si querés abrir tu micrófono sobre ESI, ¿no? La importancia de la ESI. ¿Estás ahí, Vane? Sí, está ahí, pero el micrófono está silenciado. Está ahí, pero ahora no puede. Ahora no puede. Bueno, sí, es re importantísima la ESI. Digo, porque todas estas cuestiones se van asentando como capa tras capa, tras capa, tras capa, a lo largo de todo el desarrollo de un individuo, ¿no? Y cómo vamos incorporándonos en la sociedad y cómo la sociedad nos va atravesando, ¿no? Desde el momento cero, desde que nacemos, ¿no? A la cuna por venir, y todos los espacios que atravesamos, ¿no? En donde vamos creciendo y nos vamos armando las ideas de qué está bien y qué está mal, de cómo está permitido y cómo no está permitido estar en el mundo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Todo esto también forma parte de la ESI y hace a todo esto, ¿no? Porque estas cosas comienzan pequeñas y de manera cotidiana, de manera repetida, se van asentando y se dejan de ver, se invisibilizan, ¿no? A mí me parece importante como tomar todas estas cuestiones que abren a las charlas, porque parece como una regla bastante común el tema de pensar que la deconstrucción viene por el lado de las mujeres, ¿no? Y como que en realidad es un pedido, otra vez más, como los pedidos de consulta, es el pedido que la mujer le hace al hombre que haga, ¿no? Como si fuera un favor que debería estar haciendo el hombre en relación a deconstruirse. Y lo que no se percibe es que el varón también tiene consecuencias en ese sostener, ¿no? Que no es, el cambio no es para agradarle más a una mujer, ¿no? El cambio es porque hay algo que no se puede sostener incluso identitariamente para el varón mismo, que hay cosas que no le favorecen en ningún punto, y que, como decía Andrea hace un rato, también limitan, cierran posibilidades, ¿no? Porque el hablar, el tener, digamos, como concepción temas de la sexualidad por este lado, por el lado de lo chabacano, del chiste fácil, no nos abre la posibilidad de repreguntarnos qué nos pasa, ¿no? En el adentro, que después en el consultorio es algo que lo vemos, no es algo que excede, no es algo que no está, ¿no? Acá se toma como chiste, acá se toma como algo en lo cual no se identifican, pero después uno se encuentra en el consultorio con ese varón que busca experiencias de satisfacción, que busca otras experiencias de satisfacción, ¿no? Y que no se define es como volcar el ser en un molde prefijado, ¿no? Como que el ser tiene que ver con esas formas y no con una construcción propia, ¿no? De poder explorarse, conocerse, preguntarse, ¿no? Porque bueno, no condice con ese continente del ser que es la masculinidad, ¿no? Todo esto que se charló hoy, bueno, entre otras cuantas cosas más. Sí, me parece que más bien funciona también a modo de coraza, lo que decía Luciano recién, ¿no? Esto de, bueno, en grupos de hombres yo tengo puesta esta coraza y después por ahí si voy a terapia, si en el mejor de los casos voy a terapia, sí puedo hablar de eso, si por ahí con mi pareja sí lo puedo hablar, pero no hay muchos espacios en donde los varones efectivamente hablemos y hablen de esto, ¿no?
Por eso me parece que justamente a veces nosotros lo vemos, digo, en la clínica, como a veces es el único espacio que tienen para hablar de ciertas cuestiones, porque no lo hablan en ningún lugar. Y eso, en el mejor de los casos, de los que llegan a consulta, porque los que no llegan, que son la mayoría, por ahí ni siquiera tienen ese espacio. Sí, y por eso digo, en terapia se va a hablar de alguna forma, ¿no? Pero quizás también por fuera de lo que es el espacio del consultorio, lo vemos en esto que hablaba Tincho. Una cosa es el varón en manada y otra cosa es el varón en el 1 a 1 o en la individualidad, o un varón con un varón o un varón con una mujer. Digo, esto cambia porque la necesidad de aceptación de la manada es lo que moviliza. A ver, esto lo hemos conversado una vez, uno de los martes con un caso, en torno al acoso callejero, ¿no? Entonces trabajábamos, a ver, Euge, creo que era con vos que lo charlábamos un poco. Euge es una de las compañeras de la red también. ¿Cuál es el lugar al que viene el acoso callejero? Ese varón que te grita en la calle, que te chifla como si fueras un perro, ¿está esperando realmente conseguir una seducción con eso? ¿O en realidad ese acoso callejero, más que ser dirigido hacia la mujer, está dirigido hacia el aval de otros varones? Que otros varones puedan dar como el ok de la hombría de ese otro varón que intenta levantar a un objeto de consumo, que seríamos nosotros, básicamente. Paradójicamente es una seducción entre varones. Claro. ¿No? Como una mostración entre ellos, ¿no? Como, mirá qué vivo que soy, o mirá cómo me la banco, que pueda hacer estos comentarios, ¿no? Un poco mostrar una No necesariamente ¿no? implica que la mujer conteste. De hecho, lo mejor que le puede pasar es que no conteste en estos casos. Sí, Dani, decía. ¿Eh? No, decía que, porque acá, como todos los martes, queremos hablar todos. No es tan distinto de las reuniones de los martes. Pero digo, como mostrar una credencial, ¿no? Como, bueno, pertenezco al club, ¿no? Una cosa así, sí. Y acá Lola dice que el acoso es para marcar, por lo que querés decir vos, Lola, ¿querés abrir tu micrófono? Lola. Euge levantó la mano también. Bueno, leo el comentario de Lola y después Euge hablas vos. Que el acoso es para marcar poder sobre nosotras también. Siempre que respondía a esto, dice, se quedaron en el molde. Claro. Ay, Euge, dale. No se escucha, me parece. No se te escucha. Dice que lo escribe. Acá. Mientras que ella escribe, José más arriba, mucho más arriba, había hecho un comentario sobre que sus amigos hablan de cosas superficiales. ¿Dónde está? ¿Lo querés decir? ¿Estás por ahí, José? Hola, acá estoy. Sí, con eso me refería un poco a esto, también haciendo eco a la repercusión que tuvo en comentarios, el flyer en el Facebook y en el Instagram, como a veces se habla en cierta superficie, ¿no? Como esa coraza que les imposibilita muchas veces ir más allá de lo... No quiere decir que no sientan, pero en esto de por ahí no sentirse excluidos de lo que es el grupo, terminan quizás hablando de cosas superficiales, que vuelvo a decir, no significa que no sientan, lo cual es mucho más aterrador, porque ¿dónde va a parar todo ese sentir, todas esas cosas que por ahí no encuentran el lugar? Porque la sociedad tampoco, la familia muchas veces también los posiciona en ese lugar de hablar de ciertas cosas es de mujer, o no sé, hace una nena, bueno, un poco como en esto, ¿no? De ciertas cosas superficiales, lo que yo considero superficiales, ¿no? Porque es muy subjetivo también. Pero qué importante estos espacios también como para tener herramientas y poder ir como tacleando un poco esas cuestiones más
más duras y patriarcales, que también ahí leí un par de comentarios, muchas veces nosotras como mujeres encarnamos también, pero bueno, estamos todos en esta de construirnos y construir perspectivas y líneas de fuga posibles a lo establecido durante muchísimos años, incluso históricamente. Así que ese era como este es un video piola de compartir, ¿no? Esto que hablaban antes, digo, como, qué sé yo, compartir de alguien que uno siente que quizás le viene bien escuchar, que capaz es difícil llegarle, así tipo cara a cara, ¿no? Bueno, compartir esta charla, como bueno, algunas otras, ¿no? Nosotros también a veces, digamos, a los pacientes les compartimos material que nos parece piola, que escuchen, ¿no? O para el marido, para el novio, para el hermano, para el padre, bueno, nada, ¿no? Como difundir algo de esto es como un trabajo social, ¿no? Casi un trabajo ciudadano, me parece que es re importante. Euge ahí escribió no sé si quieren decir algo más sobre lo que dijo José, si no, ahí está lo que escribió Euge. Lo leo, porque Euge sigue muda. Dice que muchas veces cuando hablaban del tema del acoso, ¿no? Del acoso callejero, que muchas veces cuando hay una mujer que camina con un hombre, que no se la acosa, ya que el respeto es hacia el varón. Laura, ¿querés decir lo que escribiste, Laura? No se animan los participantes, estamos... No, bueno, lo leo yo porque está piola. Dice Laura, hablando de la foto del flyer, si una persona gay o lesbiana necesita compartir vivienda, si comparte con una amiga, el prejuicio que existe, como que hay algo más, que no se puede ser amigas solamente, que sí, totalmente. Acá estoy. Que de saber... Estoy. Ah, bueno, decilo vos entonces, mejor. Sí, no, les cuento. Lo que pasa es que van a escuchar a mi mamá de fondo, ¿vieron? Ese es el tema, que habla. Bueno. Sí, esto, viendo el flyer, ¿no? Y me trajo esto cuando explicaban qué pasa. Aparte, bueno, de experiencia de conocidos, de familiares, esto de que si van a alquilar, ¿no? O sea, necesitas compartir vivienda, y sabés que una de las personas que necesita compartir es gay, lesbiana, trans, bueno, ya no puede compartir con un amigo, algo tienen que tener. Que si vos sabés que los que comparten vivienda son heteros, no pasa nada, o sea, no se cuestiona, digo, ¿no? En el estilo, en la vida, como que no puede existir. Es un poco con esto de también lo que hay que deconstruir con los niños, ¿no? Esto de decir, bueno, el contagio, esto cuando hablaban de la ESI, ¿no? Como que hay esa fantasía de posible contagio, o qué, digo, por lo que despertó la imagen del flyer, ¿no? Que digo, digo, esto que despierta todo esto que tenemos que deconstruir, eso, compartirlo, ¿no? Todas las fantasías que activa, ¿no? Todas las fantasías que activa, ¿no? Y los prejuicios, bueno, en esto también, ¿no? Que es como que uno mucho en esta situación, el hétero, los otros no, todo más turbio, ¿viste? Quizás para el hétero hay un gran signo de pregunta, pero como maneja este terreno un poco allanado, en el que nadie le pregunta nada, entonces no tiene por qué responder. De pronto pareciera que el otro, todo lo que no sea cis, todo lo que no sea heteronormado, tiene que contestar algo, ¿no? Como esta frase que apareció alguna vez ¿alguna vez contaste que sos heterosexual? No, la heterosexualidad no se cuenta, pero de pronto cualquier disidencia o cualquier expresión diversa hay que contarla. Sí, claro, uno queda expuesto frente a su decisión, a su elección. Bueno, otra pregunta para plantearnos como sociedad un poco, ¿no? ¿Por qué meternos en las elecciones de los otros? Este punto me parece importante también para tocar, digamos, algo que surgió, que de hecho surgió en los comentarios, que es el asociar al pensamiento, ya sea por la imagen misma, por la fuerza de la imagen o por el título, el asociar la apertura a nuevas masculinidades con
parecería ser una amenaza de una propuesta de homosexualidad, ¿no? Sacando el hecho de que además es tomar la homosexualidad como una enfermedad, que todavía hoy lamentablemente se sigue viendo de esta manera, también me parece importante como destacar eso, que lo que se entiende en parte con ese riesgo de mover algo del cimiento de lo que es la masculinidad como está dada, significa automáticamente una identidad sexual ajena a la de uno, ¿no? Como si la posibilidad fuera realmente cambiar una identidad que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Y no con una manera incluso de... por algo sexual. perverso incluso, porque hasta de pedofilia hablaron en los comentarios. Ni hablar, bueno, eso también deriva un montón de cuestiones que tienen relación entre sí, ¿no? Pero más allá de esto, digo, me pareció como también importante destacar eso, que lo que se terminó tomando fue que como que la proposición a lo nuevo, a una manera de ser masculina distinta, era automáticamente tomada como una elección identitaria distinta, ¿no? Como si nos estuvieran proponiendo, o la proposición fuera de mover los cimientos, pero ya en relación a nuestra identidad sexual. Y en realidad es otra manera de seguir siendo heterosexuales, es otra manera de seguir siendo homosexuales, es otra manera de seguir siendo lesbianas, de seguir siendo bi, digo, es una manera de construirse dentro de su propia identidad. Bueno, pero esto es una masculinidad frágil de la que vos hablabas un poco, ¿no? Digo, si el único modo de habitar el mundo siendo varón es con esta remera, no se me ocurre la posibilidad de ponerme otra remera. No existe la chance de comprar otra remera. Entonces, ahí es donde se vuelve un poco. Hay algo que hace eco, ¿no? Sí. Para mí va en la misma línea de la frase de los niños no lloran, los hombres no lloran. Es como que habilitar la posibilidad del sentir, de hablar, es asociado directamente a la homosexualidad por ese lado, porque si lloras sos marica, si sentís sos un marica, como que emparejándolo a un género, hacer esas cosas son de mujeres. Hablar de lo que te pasa es de mujer, llorar es de mujer. Malísimo, ¿no? Pero bueno. Vamos para... Sí, porque además sucede eso que decíamos antes, ¿no? Que al nombrar eso así, está claro que eso está mal, igual. Es como que, bueno, es de mujer y además está mal. Entonces es como por añadidura, ¿no? Los juguetes, sí, totalmente. Y hablar, los juguetes. Los juguetes, el juego, los colores, los nombres, todo, ¿no? Todavía se sigue escuchando, o sea, yo tristemente escuché un nene de 4 años mirando una vidriera de música, que vio un ukelele rosa y me dice, ese ukelele es de nena. Y yo, no, es color rosa, el rosa lo puede usar un nene o una nena. Y lo llevé hasta una vidriera que estaba enfrente, que tenía ropa masculina. Le digo, ¿ves que esa remera es rosa y es de varón? Porque el color no tiene género, le dije, ¿no? Bueno, si le habrá quedado o no, no sé, pero como que cuando esas cosas me indigno y trato como de fomentar la inclusión de los colores y de los juguetes, que el niño o niñas puedan jugar con lo que tengan ganas, sin importar el género. Bueno, estos son todos temas que es un poco la idea de que esto sea un ciclo anual. Hoy era una introducción, pero gran parte de todo lo que fuimos conversando hoy también es material para nosotros como para poder ir armando nuevas charlas. Somos varios en la red y las charlas van a ir variando para que podamos participar todos. Y bueno, de esto seguramente vamos a volver a hablar y en mayor profundidad en alguna otra charla. Sí, y si les parece bien para todos los que están, digamos, si después les surge alguna inquietud, alguna pregunta más o algo que se les ocurra después que les parezca piola de compartir, nada, lo pueden compartir en las redes o si tienen temas vinculados que les gustaría que tratemos en las próximas charlas también. Tenemos algunos cuantos temas pensados, pero bueno, estamos como abiertos a escuchar qué les inquieta. Nos parece piola el intercambio. Y muy importante que se pueda difundir, Dani, también, ¿no? Porque por esto que contaban, muchas mujeres presentes, quizás mucho hombre, mucho varón, digamos, no quiso estar,
pero bueno, como va a quedar grabado, esto después está bueno que se pueda pasar el link, ¿no? A toda persona que esté interesada. Sí, lo vamos a subir, después de subirlo a YouTube, lo vamos a compartir en las redes al link, como hicimos la otra vez con la otra charla, que también, digamos, después, post haberlo subido, el video lo vio un montón de gente más de la que pudo participar en el momento, así que sí, después lo vamos a compartir. Lola, si Bueno, querés, sí. estabas proponiendo algo, no sé si lo querés compartir antes de que cerremos, o... Justo habíamos dicho de que podían hacer una propuesta para nuevas charlas y Lola escribió algo. ¿Querés compartirlo? Acá estoy, hola. Perdón, estaba con el lavarropas antes y era mucho ruido. No, básicamente eso, creo que está bueno como esto de abrir un poco, salirnos como de la crítica hacia lo masculino, como el hombre en ese rol, sino como creo que ya hoy en día estaría buenísimo empezar a hablar en general, ¿no? Como, no sé, yo me identifico con un montón de cuestiones masculinas desde chica y también me ha pasado esto de ser criticada, me ha pasado de nena de ir a un kiosco y que me digan, che, pibe, por tener una gorra, nada más. Entonces, hay algo que creo que está bueno, eso, empezar a dejar de cuestionarlo en función del hombre, como que el género masculino solo englobe al hombre, sino que me parece que eso, que... Entender que todos tenemos un poco de femenino, un poco de masculino, digo, y todas sus disidencias y todas sus diversidades, ¿no? Digo, que hayamos nacido con cuerpo biológicamente mujer, no nos hace mujer, sino que hacer varón, mujer y cualquier género se aprende y se construye un poco lo que nos enseña Judith Butler, ¿no? Claro, como para no darlo por hecho, digo, que está bueno, no es la crítica hacia el hombre, por, digamos, simplemente la sexualidad, es como un montón de otras variantes que están en juego y está buenísimo que así sea. Eso. Gracias por todo. Y que de hecho hablar de masculino y femenino, digo, ¿no? Cosas de hombres y cosas de varones y cosas de mujeres, digo, se relativiza en el punto en el cual ya uno piensa que tanto un género como el otro tiene ambas cuestiones, ¿no? O sea, como que deja de ser propio de cada uno por separado, dejan de haber cosas de mujeres y de varones. Digo, un hombre no pasa por el hecho de que sea más femenino, sino que son aptitudes, son cuestiones que uno puede encontrar tanto en un género como en el otro, ¿no? Lo que antes pensábamos que era más femenino, más masculino, hoy por hoy lo podemos ver desde una óptica que nos da la pauta de que no es propio de ninguno de los dos géneros, ¿no? Bueno, tenemos un comentario más, si les parece bien. Pablo, si lo querés abrir tu micrófono y lo querés decir. Y creo que con este ya podríamos ir concluyendo. Pablo, ¿estás ahí? Están buscando abrir el micrófono, creo. Sí, están acá. Parecería ser eso. Bueno, espere. Ahí está. No se escucha. Frente al hombre, frente a la masculinidad. Tiene que ver primero una formación básica. Depende de cómo se formen tus padres respecto a qué visión, qué rol que cumple el buen hombre, es lo que te posiciona después para cuando vas creciendo y sos un adulto, sos adolescente, para enfrentar a la sociedad. Porque la sociedad te lleva, pero te lleva si la formación que tuviste es débil o va hacia alguna orientación determinada. Cuando tenés una visión un poquito más amplia de los roles y podés ver dentro lo que dentro de la sociedad existe como una cultura machista, tenés algunos elementos, algunas herramientas más como para que la sociedad no te lleve tan ciegamente, ¿no? Es un poco eso lo que quería
transmitir Sí, con la es persona. interesante porque es lo que hablaban antes sobre la masculinidad frágil, ¿no? Digo, cuando el despliegue del ser está habilitado en el seno familiar, ¿no? Y te permiten preguntarte y te permiten explorarte, conocerte, sin duda tenés una identidad mejor construida, ¿no? Sí, Claro, totalmente. porque además, viste que hay estereotipos y hay cánones que están como bien vistos dentro, como ustedes, en los muchos ejemplos que pusieron para el varón, ¿no? O sea, por ejemplo, en el colegio, hacerse la rata, era de violas o de o sea, fomentaba en el hombre que era bien visto o bien macho si se hacía la rata del colegio, no se la hacía. Y esas cosas que no tienen directamente que ver con la sexualidad, porque la mujer también tenía el acceso. Pero digamos, en el hombre, el que no entraba o no cuadraba dentro de eso era como que ya no se lo trataba de homosexual ni nada, pero era como que era menos macho, porque no hacía determinadas cosas que en la sociedad o en el conjunto, porque ahí estamos hablando de estudiantes, o sea, chicos adolescentes en la mayoría, y sin embargo te fomentaba o te empujaban a que trataras de hacer algo que era bien visto, porque era, además del piolismo, que es algo típico también o va asociado con el machismo, si no lo hacías, eras como que quedabas afuera de... Esto es re interesante para pensar también en relación a la ley, ¿no? La relación de la masculinidad con la ley. ¿Qué pasa Sí. con la ley que viene de afuera y cuando hablamos de el macho como el que hace la ley, ¿no? O sea, como estar por fuera de eso y todo lo que eso implica, que es gravísimo. Sí, una vez más el varón asociado a tomar riesgos, ¿no? Como que el varón tiene que tomar riesgos, tiene que ser arriesgado, tiene que ser un individuo que vaya siempre de frente, si no es un gil, ¿no? Como si no tomas riesgos, sos un gil. O sos, en otras situaciones, un homosexual, ¿no? Como esto de que hay que ser arriesgado, hay que ir en contra de la norma en este Una transgresión, claro. La transgresión, exactamente. Y con esto que decíamos de ser revolucionario, ¿no? Esto que traías, Pablo, ¿verdad? Que, digo, de alguna manera, lo que decíamos, bueno, salirse del molde cuesta un montón, porque justamente es un acto revolucionario, porque enfrentarte a tus pares, enfrentarte a la sociedad, enfrentarte a ese grupo de WhatsApp de 20 pibes con los que vas a jugar la pelota y decir, no mandes esa fotito porque no tengo ganas, porque no está bueno, porque no hay que replicarlo, es saber que uno se enfrenta a otros 19, 18, en el peor de los casos, que tiene que ponerse como en rol de batalla. Y hay unas publicidades que hablan de, creo que el eslogan es, dale amigo, date cuenta, o algo así, después las buscamos para subirlas en la red, en donde se presentan diferentes situaciones, en donde algún varón dice, dale, date cuenta, por ahí ya no es, esto quedó vintage, ya no se usa, ya no se hace. Y es muy difícil, ¿no? Porque vos fíjate, en todos los comentarios hostiles que digamos, se pusieron en las redes, nadie levantó la voz a decir, che, te estás zarpando, estás equivocado, o no es así, o nada, fue 2 o 3 empezaron a hablar en esa sintonía y siguieron así. Muchísimos comentarios, digamos, nadie pudo opinar diferente, digo, es re difícil, ¿no? Y eso es algo a trabajar. Sí, es un poco la lógica de la complicidad, ¿no? Esto de, bueno, yo no lo juzgo, pero no digo nada. Entonces, de alguna manera se instala eso, ¿no? Que nosotros lo planteamos como reglas no dichas, ¿no? Porque, digamos, nadie dice esa regla, por ahí no te la explican, pero, digamos, al no decir nada, también está formando parte como de ese sistema cómplice, ¿no? Totalmente. Sí, y terminó siendo cuando ya no se hablaba ni de orgías, ni de pedofilia, ni de homosexualidad o disidencias,
fue apuntado directamente a quienes hablaban, ¿no? Y los comentarios eran, no tienen títulos, no tienen formación. Aprendieron en Instagram. Claro, de hecho, bueno, nosotros nos íbamos a entrar, ¿no? Como a debatir un poco sobre esto, porque no nos pareció que fuera el lugar, ni mucho menos, pero sí pensábamos, había varios comentarios en la publicación de Instagram que sí decía, nosotros hablamos con lenguaje inclusivo en muchas de las publicaciones, o en su mayoría, que para nosotros también es un recorrido. De hecho, yo hoy, cuando practicábamos con los chicos, era, chicos, a mí todavía no me sale hablar en lenguaje inclusivo, y esto es una práctica para todos. Y justamente uno de los comentarios era que no era de profesional hablar con la X, ¿no? Y que en la UBA esto no se explica, no se da, y justamente, no sé si lo tenés ahí a mano, Dani, pero el último libro que sacó Débora Tajer, que es, ay, sí, es una exponente académica de las teorías de género en Argentina y además alrededor del mundo, psicoanálisis para todos, ¿no? Digo, como... ¿Cómo cuesta corrernos un poco de lo conocido y abrir? Y es un libro académico, ¿no? O sea, claro, y en realidad lo que decíamos también es que cualquier planteo o posicionamiento así medio disruptivo genera esta forma reactiva de reaccionar, porque incluso cuando el psicoanálisis cuando irrumpe a través de Freud, también se generaron un montón de movimiento reactivo contra eso, porque se hablaba de sexualidad, porque se hablaba de un montón de cosas que, claro, en su momento eran disruptivas, pero pasado un tiempo pasan a formar parte de la norma. Ahora esa norma combate toda esta cuestión de género, ¿no? Y vemos cómo ese movimiento siempre vuelve a aparecer. Y acá Vanessa incluso dice que ella es docente de la UBA en la Facultad de Psicología y que se usa el lenguaje inclusivo. Hace años, cuando nosotros cursábamos, creo que una de las primeras materias con las que nos impulsaron a escribir una monografía entera con lenguaje inclusivo, que en ese momento no era con la E, sino que era con la X únicamente, fue en grupos. Y es una materia. Y era, bueno, hay que entender que hay diversidad, y la diversidad también se ve reflejada en la escritura. Entonces, bueno, en la UBA también se habla en lenguaje inclusivo. También es interesante para pensar lo que hace un ratito también había dicho Dani en relación a la transgresión, ¿no? ¿A qué lugar viene a ocupar la transgresión en este sentido? Porque hay transgresiones y transgresiones. Parecería ver que hay transgresiones que están permitidas, que no son transgresiones del todo, son transgresiones pero que están avaladas por la norma, ¿no? Como esto del ratearse, ¿no? Que son transgresiones que mejor que existan justamente para la norma. ¿Qué pasa cuando la transgresión... Fíjate, es re interesante, Lu, sí, tal cual. Que tiene que ver con lo que estás diciendo, que las prácticas van por delante de la norma. Totalmente. Exactamente. ¿Qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando hay un mal cálculo? ¿Qué pasa cuando la transgresión excede? ¿No? Se excede a eso que contempla la norma. Cuando la transgresión va por fuera y no la puede controlar, digamos, la norma, ¿no? Pasan estas cosas. Bueno, si les parece vamos cerrando, porque nos van a agarrar las 12. Es re interesante para seguir pensando, pero bueno, nada, nos vamos a ver en la próxima charla. Cuando la tengamos ya alistada, la empezaremos a compartir. Ojalá nos acompañen durante el año en todo esto que estamos pensando trabajar y abordar y complejizar, ¿no? Y bueno, nada, nos interesa escuchar lo que tengan para decir, nos pueden compartir ideas, lo que tengan ganas, bienvenidos será. Si les parece, podemos ir cerrando y bueno, no sé, nos seguimos viendo. Y aclarales, Dani, que no era cancelada la charla, porque hubo un par de dudas en relación a eso. Y bueno, vieron muchas dudas. Un par de dudas ahí. Muchas dudas, pero bueno, con leer el flyer capaz todos nos enteramos. Pero sí, no era cancelada. Lo tendría que haber dicho al principio, capaz, ¿no? Bueno, pasamos gorra, de pronto. O pasamos gorra. Ahora les pasamos el CBU en las historias del Instagram. Bueno, gracias a todos por compartir, por escuchar y y que si durante todo el año quieren darnos alguna idea o alguna punta de donde seguir trabajando, para nosotros es súper enriquecedor también, porque la idea no es escribir solo de lo que queremos o nos convoca a nosotros, sino también poder escribir de lo que el resto quiere escuchar.
Sí, obvio, gracias, gracias por participar y anímense a tirar temas para las próximas charlas. Bueno. Gracias, estuvo muy bueno.